Un gusto, una alegría, una bendición estar nuevamente junto a ustedes. Para su servidor Gabriel Moreno, siempre será un privilegio junto a Dios, junto a ustedes, poder crecer, conocer más de la palabra de Dios y estar listos para que esa palabra de Dios se vuelva práctica en nuestra vida, para impactar la vida de otros de una manera linda y bonita. Así que bienvenidos a Lecciones de Esperanza, este espacio donde juntos con Dios aprendemos para que nuestra vida pueda ser mejor. Y en esta ocasión contamos con un invitado que será de gran apoyo para nosotros, traerá cosas para nuestro crecimiento. Le habla a usted del pastor Wilfredo Cueto. Pastor Cueto, gracias por estar aquí, muy amable. Pastor Gabriel, muchas gracias. También saludo muy cordial a todos los oyentes, la audiencia y los que nos ven por los diferentes canales y plataformas de este importante programa. Así es, pastor, gracias por estar aquí con nosotros. Estamos hablando de la misión en esta temporada, la misión de Dios, cómo de diferentes formas Dios tiene un propósito, un plan y lo cumple, utilizando diferentes personas en diferentes momentos, lugares del mundo. Y hay un relato como bien especial, muy particular en la Biblia, sí, que está en el libro de Esther, donde se muestra Dios utilizando unas personas para cumplir ese ministerio de salvación de una manera transcultural. O sea, en un mundo muy diferente, con costumbres bien distintas, pero utiliza a dos personas, no a muchos. O la Biblia puede ser que habían algunos más porque habían otros judíos allí, pero se menciona a dos que fueron como instrumentos de Dios de manera muy particular para beneficio de todos los judíos en ese momento. Se ha escrito por mucho tiempo de ese libro, de hecho se dice que no aparece, que es el único libro de la Biblia donde la palabra Dios no aparece escrita allí. Pero vamos a ver que aunque no esté escrito, se puede percibir la presencia de Dios de una manera muy poderosa en este libro también. Amén. Pastor, ¿qué desafíos puede llegar a enfrentar el pueblo de Dios al vivir en una cultura extranjera? Algunos personajes bíblicos como Daniel, Esther y otros más, ¿cierto? Nos pueden demostrar. ¿Será que hoy también se puede vivir esa experiencia que vivieron Daniel, Esther y otras personas? Por supuesto, pastor. Yo enseñé hace un par de meses aquí en la universidad la materia evangelización transcultural. Y es fascinante la forma como este conocimiento nos ayuda a ubicarnos en el contexto en que nosotros también estamos, el contexto transcultural. Yo bosquejé de Daniel unos asuntos importantes porque lo podemos espiritualizar nosotros en el contexto de la Biblia, de la historia de Daniel, de Esther, por supuesto también, los problemas que podemos vivir como creyentes, como misioneros enviados por Dios a predicar su mensaje. Y miren, yo bosquejé lo siguiente: Daniel tuvo desafíos en su alimentación. Nosotros en el mundo en que vivimos también tenemos desafíos de nuestra alimentación, incluso nuestra identidad como hijos de Dios o como creyentes o como cristianos. Tenemos desafíos en el mundo como lo tuvo Daniel. En Babilonia a Daniel le desafiaron su estilo de vida, su alimentación y su identidad como heredero de Dios, del pueblo de Dios, y Babilonia lo desafió. Nosotros vivimos espiritualmente en este mundo como una Babilonia y somos desafiados en la alimentación. Cuando Dios dijo no comas esto otro, o incluso nuestra identidad como creyentes, nos diferenciamos del mundo porque somos un pueblo que tiene un estilo de vida diferente al mundo. Pero como vivimos inmersos en una cultura o vivimos transculturalmente en una cultura que no es la nuestra o que no se parece a la nuestra, entonces de esta manera somos desafiados como Daniel, desafiados en la identidad y la alimentación. Segundo, Daniel fue desafiado en la adoración. Especialmente los tres jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego. El rey los desafió a adorar su estatua, pero ellos se mantuvieron firmes en adorar al único Dios verdadero. Y tercero, Daniel y los amigos fueron desafiados a su lealtad a Dios y hacia su costumbre de orar, especialmente Daniel. Entonces, transculturalmente, nosotros en nuestra parte espiritual somos desafiados también en nuestra identidad y nuestra alimentación, en nuestra adoración, porque el mundo ofrece muchos ídolos, pero también somos desafiados en nuestra
en nuestro estilo de adoración y de oración. Es decir, las costumbres que tenemos de orar. El mundo nos arropa en tantas cosas que nos resta tiempo para orar. Así que, como hijos de Dios, somos desafiados a estas cosas que en el pasado ellos fueron desafiados y nosotros en el presente. Y mientras dure la humanidad en esta tierra, somos desafiados. Así es, pastor, y qué bueno tenerlo claro, porque a veces podemos ver algunas cosas como pequeñas, pero Satanás utiliza las cosas pequeñas para empezar a cambiar nuestra mente. Por ejemplo, cuando llegan y le colocan unos nombres, ¿cierto? Dice la Biblia que Ananías, Sí, Misael, Misael aquí menciono, estoy leyendo Daniel capítulo 1, dice, a Daniel le pusieron Belsasar, ¿verdad? A Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abednego. Y cuando miramos el contexto allí del texto, cada uno de los nombres que les colocaban, o sea, sus nombres originales, en parte de su nombre, Ajá. tenía que ver con Dios. Sí, en el Servidor hebreo de Dios, el significado... Dios es mi juez para Daniel. Y al cambiar sus nombres, aparentemente era un nombre, pero realmente el significado de ese nombre en el lenguaje de los babilonios tenía que ver con sus nuevas deidades, con los dioses de ellos, Sí. para tratar de cambiar su cosmovisión de la vida y que al momento de pronunciar su nombre ya estuviera tal vez pensando diferente, ¿verdad? Sí. Y como se menciona, Pastor, el mundo hoy nos trata de cambiar la identidad y qué fácil es que queramos ser semejantes a cierto referente Sí. o académico o musical o del entretenimiento que se ve muy exitoso. Sí. Y dejemos de lado el ideal que todo cristiano debe tener, que es Jesucristo. Que nuestro ideal debe ser semejantes a Cristo, ¿verdad, pastor? Entonces, creo que es un desafío grande que no podemos pasar por alto. Debemos andar con los ojos abiertos para no caer en la trampa del enemigo y pues ser víctima de sus engaños. Así es. En ese proceso, pastor, que usted menciona, ahora, hablando específicamente del libro de Esther, ¿en qué condiciones vivían Mardoqueo y Esther allí en ese momento? En el contexto, de acuerdo a lo que plantea el folleto o nuestra temática, sí, es que el capítulo 2 de Esther, versículo 1 al 9, habla de un contexto en el que ellos vivieron. Ellos estaban en la época persa, ellos siendo judíos estaban ahí en el contexto persa, y el rey Artajerjes tenía también su modus vivendi, su manera de vivir. Y ahí Mardoqueo y Esther vivieron en el contexto de cuando Vasti, la reina esposa de Asuero, es destituida, es desplazada o fue muerta. Entonces Mardoqueo instruye a Esther en que todas las jovencitas como ella iban a ser evaluadas para ver si de allí escogían la esposa del rey. Y yo tengo 5 cosas que pronunciar allí en este asunto. Del capítulo 2 de Esther, versículo 1 al 9, lo primero que quiero destacar es que la muerte de Vasti hace que haya un espacio dentro de la cosmovisión de Dios para introducir a Esther para que en el futuro defienda y salve al pueblo de Dios que estaba allí cautivo. Segundo, la búsqueda de la reina permite que Esther entre en el protagonismo de destacarse como una hija de Dios y permitir que el pueblo de Dios tuviese ciertos privilegios. Tercero, Mardoqueo y Esther en Susa, ellos como miembros de la tribu de Benjamín, una de las tribus de Israel, hace que Esther venga con principios, además de su belleza física o sus cualidades físicas, también sus valores y principios fundados desde su niñez a través de la instrucción o a través de la tutoría de Mardoqueo, hace que esta hermosa mujer virtuosa sea una de las que sean elegidas para ser llevadas al palacio para prepararse como una futura esposa del rey. Como cuarto, viene entonces la preparación para ir a la audiencia con el rey. Tenía que aprender una postura, un lenguaje
no solamente corporal, sino también la forma de expresarse y de dirigirse al rey, que fue una de las negativas de Vasti, que Vasti no quiso, se pronunció mal y respetó al rey, y eso fue la muerte segura. Entonces, Dios prepara a Mardoqueo prepara a Esther, y ahora en la presentación hacia el rey, Esther hace una buena presentación y es escogida como la futura esposa o la esposa del rey. Y como quinto, entonces Esther, en su postura, en su presentación, en su hablar al rey, hace que el rey quede encantado y hace que el rey la elija como la esposa, la que iba a suplir el vacío que dejó la reina Vasti. Pastor, vemos entonces que están en un momento de privilegio, ¿cierto? De comodidad, porque hacen parte de la corte, de la realeza de ese momento, sí. Aunque eran extranjeros, como usted lo mencionó, Dios permitió ciertas situaciones, circunstancias, para llevarlos a un momento, a un lugar, y tal vez yo imagino que ellos dirían, como puede pasar con nosotros, después de un esfuerzo y de muchos años, decir, wow, por fin lo logramos, hemos llegado aquí. Sí, es. Pero cuando está en ese momento, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que pasa y cuál es la razón de ese acontecimiento que cambia como toda la condición y la situación de Esther y Mardoqueo? Sí, nosotros no podemos descartar la intervención divina, el sentido de destino, voy a decirlo, si estaba buscando la expresión, pero es una expresión teológica muy interesante, la vi en maestría. El sentido de destino es que cuando Dios es el centro de nuestro destino, todo lo que sucede no es producto del azar, sino de un propósito detrás del escenario de cada ser humano, de cada persona. Y la proyección que nos da la Biblia es que detrás del escenario de cada individuo, cada persona, está el sentido de destino de Dios. Y Dios, en su propósito con Esther, Mardoqueo, Esther, aún nosotros, Dios tiene un propósito. Y Él hace que ese sentido de destino se cumpla a favor de nuestra salvación, porque el Señor así lo ha proyectado, porque Él tiene el poder, porque Cristo hizo que nosotros estuviéramos hoy en este escenario, al igual que Esther, Mardoqueo y cualquier personaje bíblico. Dios detrás del escenario hace que nuestro propósito de vida, nuestro propósito de salvación se cumpla, porque Él tiene el poder y el control en el universo. Él tiene el control y aparece un personaje como oponente a Dios, Amán allí, ¿verdad? Sí. Ese es el adverso a Dios. Y entonces logra que el rey dé un edicto, y en ese edicto, o con lo que dice el edicto, se busca acabar con los judíos, como usted lo mencionó al principio, atacando el estilo de vida de los judíos, para identificar quiénes eran y acabarlos. Claro. ¿Cómo sean las circunstancias? ¿Cuál es la razón de que se dé ese edicto, pastor? Bueno, mira, siempre hay un adverso a Dios. Cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de la luz, cuando hablamos de la verdad, siempre hay un adverso. Dios tiene un enemigo llamado Satanás. Aquí en Esther está un enemigo acérrimo del pueblo judío que se llama Amán. Y el contexto en que aparece este individuo es que Amán es promocionado por el rey Asuero. Lo catapulta para un puesto importantísimo en el gabinete del rey. Y como Asuero lo promueve, Amán se ve con sus ínfulas elevadas, su poder, pero no para favorecer al pueblo de Dios, sino para destruirlo, como usted lo dijo ahorita, pastor. Y entonces cuando Amán ve que tiene poder, tiene potestad, entonces hace que los subalternos a él lo adoren como si fuera Dios. Entonces Amán, todos se le arrodillaban, todo le rendía pleitesía, pero el problema era que Mardoqueo no lo hacía. Así es. Y entonces Mardoqueo se ve en una encrucijada entre seguir en sus convicciones fieles a Dios o rendirse ante lo que alguien quería, ¿no? Pero Mardoqueo se sostiene, se mantiene, desata la ira. Entonces él dice, bueno, aquí si no es por las buenas,
saca el edicto, Ujú. y algo interesante es que los edictos de esos reyes en esa época no se podían como decir, ok, Como ya no va, cambiar vamos a sí. cancelarlo, ¿cierto? Cuando ellos decían Porque algo, demostraban la debilidad del rey. El rey tenía que mantenerse en lo que dijo y lo que firmó, porque le puso el sello, su firma, y era la garantía de su carácter. ¿qué hace Dios ahora, pastor, para cuidar a Esther, a Mardoqueo y a través de ellos a todo el pueblo? Entonces, miren, cuando asciende Amán y Amán tuerce el edicto del rey para desmejorar el pueblo y aniquilarlo, porque Amán odiaba al pueblo de Dios. Es el carácter de Satanás, odiar a todo lo que es de Dios. Odia la verdad y él mete la mentira. Odia la luz porque él vive en la oscuridad de las tinieblas y odia a Dios. Entonces Amán es prototipo de Satanás. Mardoqueo es prototipo de Dios, es tipo de Dios. Y cuando entonces Amán hace que el edicto sea para destruir al pueblo, entonces viene el sentido de destino de Dios. Dios hace que el propósito de él se cumpla y ahora se tuerce el plan de Amán. Y Amán queda en ridículo porque ahora Dios a través de Esther hace que el plan de Amán, cuando entra el conocimiento del rey de los planes malvados de Amán, entonces el edicto cambia, pero a favor de Mardoqueo, Esther y el pueblo de Dios. Así es, pastor, y podemos ver ahí algo que me llama mucho la atención. Dice que Amán odiaba, ¿no? a Mardoqueo. Quería que le fuera mal, como tal vez alguien que nos ve, nos escucha, dice, yo conozco a alguien que está pendiente de un error mío para que ese error se vea más grande, para afectarme, para dañarme. Y entonces planea eso, destruirlo. Esther hace algo que debemos hacer todos, buscó a Dios en oración, en ayuno, se presentó ante el rey. Cuando el rey la ve, fue un riesgo que ella corrió, ¿no? Si no la mandaba a llamar, podía ser muerta, pero él la ve con buenos ojos, le invita, le dice, oye, ven, reina Esther, pídeme lo que quieras. O sea, ese sentido de destino. Sí. Le dice, pídeme, ella inicialmente no le estaba pidiendo nada, pero le dice, pídeme. Sí. Y ella dice, wow, Dios preparó el camino, contestó las oraciones. Por eso es tan importante que tú y yo oremos. Cuando oramos, Dios trabaja de manera poderosa. Y la expresión del rey es, pídeme lo que quieras, que hasta la mitad del reino te lo daré. Y entonces dice, rey, lo que quiero es que me lo cuide, yo soy judía también, el edicto que has sacado. Y el rey dice, no, pero ¿cómo así? Yo no sabía que tú eras judía. Y entonces no echa atrás el edicto, sino que les da herramientas ahora para defenderse. No dice, no, invito a los que se pueden defender. Y entonces de esa manera ellos son, pues, protegidos de parte de Dios. Finalmente, Amán había levantado una horca para deshacerse de su amigo Mardoqueo en público, y terminó esa horca. Un instrumento de aniquilación. ¿Cierto? Y pastor, yo quiero aportar algo ahí también, y es que cuando hablamos del sentido de destino, Mardoqueo no es ajeno al conocimiento divino, es decir, a la existencia del Dios real que está detrás del escenario del actuar del hombre, y Dios intercede o acciona su plan para preservar a su pueblo. Como segundo, el llamado a la acción. Entonces Mardoqueo envía a su instrumento, que es Esther, la envía para que hable con el rey, que era lo que el pastor Gabriel estaba mencionando ahorita. Es el llamado a la acción. No solamente conocer a Dios o el conocimiento divino nos basta, también tenemos que actuar, es decir, la acción a través de la fe o a través de los parámetros bíblicos de los mandamientos de Dios nos invita a actuar. La posición de Esther es muy importante porque ahora ella es la elegida del rey y ella tiene acceso al rey cuando ella lo pueda decidir, y el rey la acepta, como dijo el pastor Gabriel ahorita. Ella no había preparado el ambiente, pero como era inminente la destrucción por parte de Amán, entonces la reina entra al rey, le pide consenso, le pide audiencia, y el rey la acepta. Ella corrió un riesgo de muerte enorme,
pero como tenía la gracia divina, como tenía la aceptación del rey y el rey estaba enamorado de ella, entonces el instrumento de Dios para la salvación de su pueblo fue Esther, de tal manera que la aniquilación que era inminente es revertida y ahora el que preparó la horca fue ahorcado. Y ese es el sentido de destino. Si nosotros adivináramos lo que va a suceder, que de hecho nosotros sabemos la historia porque lo tenemos en la Biblia, cuando Satanás de manera inminente quiera destruir el pueblo de Dios, entonces Dios actuará en favor de su pueblo y su pueblo será salvo, y el que iba a aniquilar a su pueblo será aniquilado en el lago de fuego. Así es, pastor. Allí menciona en Esther 9 que llegó el día donde iban a ejecutar a los judíos, pero ese día dice que las mismas personas allí del pueblo se llenaron de temor hacia Mardoqueo, los príncipes, sí. Y ahora los protegieron, los ayudaron, y los que iban a resultar siendo afectados eran los judíos, dice la Biblia que resultaron enseñoreándose de los demás. Sí. O sea, Dios utilizó a 2 personas para cambiar el pensamiento de toda una nación. A 2 personas fieles. Habían otros, pero quienes fueron instrumento de Dios fueron 2. Tú y yo podemos hacer la diferencia en el lugar de trabajo, en el lugar de estudio, en nuestro vecindario, en la familia. Coloquémonos como Esther y como Mardoqueo en las manos de Dios. Seamos fieles y Dios será capaz de utilizarnos para que otros cambien su manera de pensar y se den cuenta que en Dios hay esperanza, que en Dios hay un futuro maravilloso y glorioso. Así que, pastor, gracias por habernos acompañado. De verdad agradecemos mucho su aporte para con nosotros. Si me permite, vamos a hacer una oración para cerrar. Oremos. Buen Dios, muchísimas gracias, porque como defendiste a Esther y a Mardoqueo, nos defiendes a nosotros. Porque, Señor, aunque en el libro de Esther tu nombre no aparece escrito, vemos al poder de Dios sobrando, Señor, dirigiendo la vida de sus hijos, Señor, utilizando a instrumentos, Señor, humanos, frágiles, para hacer obras grandes y maravillosas. A través de Esther y Mardoqueo, todo el pueblo, Señor, pudo conocer el Dios grande, que es el único Dios verdadero, Jehová de los ejércitos. Así que, Señor, te quiero pedir que bendigas grandemente al pastor Cueto, a su familia, bendigas su ministerio y también bendigas a quienes nos ven y nos escuchan. Que tu paz sea con ellos, que podamos ser parte de ese grupo de personas que, fieles a Dios, podemos hacer la diferencia en la vida de otros. Una diferencia que no viene de nosotros, sino que proviene de Dios. Llénalos y llénanos a todos de tu paz, de tu amor, de tu protección, de tu cuidado, como lo hiciste con Esther y Mardoqueo. Pues, Señor, lo pedimos, lo agradecemos en el santo y bendito nombre de Jesús. Amén. 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 Un abrazo grande, pastor Cueto, gracias por estar con nosotros. Y a ustedes, que la paz, el amor y la bendición de Dios les acompañe y les guarde. Y les esperamos muy pronto en un nuevo capítulo de Lecciones de Esperanza.